Muy bien. Pues, si os parece, lo que podemos hacer es comenzar. A lo mejor puedo daros una... Yo he preparado 4 datos para lanzar un poco el tema, para ponernos, poner en suerte un poco la discusión de que en un entorno tan privilegiado, de empresas tan variadas y tan vinculadas a la sostenibilidad, podíamos bueno, pues poner en marcha, ¿no? Mirando algunos datos generales, pues yo consultaba la Agencia Norteamericana de Protección Ambiental, que dice que el 10% del total de emisiones de Estados Unidos son debido a la aviación comercial. Esto es significativo. El 3,8% según la Comisión Europea de toda la emisión de CO2 del mundo es por la aviación, lo que equivaldría al 10º país del mundo. La aviación está claro que genera CO2 y que es todo un reto el que tenemos. En esa línea, la ICAO, la OACI, la Organización Internacional de Aviación Civil, pone en marcha su Plan Global 2050, en el que pretende impacto cero. El impacto cero entendido como que todo lo que se pueda generar de alguna manera se compensa, tanto con menos emisiones como con la creación del plan CORSIA, me parece que se llama CORSIA, ¿sí? Que es una especie de plan de intercambio de crédito, luego lo podemos hablar con más detalle y discutir sobre ello, de crédito sobre las emisiones para al final conseguir ese cero neto bueno, en un año todavía para el que falta bastante, pero desde luego ya nos ponemos en marcha en ese camino. En esta línea y ante el impacto que ello tiene ante la opinión pública y en general en la sociedad, los fabricantes han empezado a hacer cosas y sabemos que los grandes fabricantes y también los más pequeños y algunos nuevos, pues Boeing está trabajando en el tema mucho de los biocombustibles, intentando pues, que lo que se pueda, el CO2 que se genere sea la misma cantidad que el CO2 que se consume la planta que se ha utilizado como combustible, lo cual al final es un cero emisiones, un neto cero. Y Airbus está también trabajando en ello con motores de hidrógeno líquido, híbridos, etcétera. Hemos visto también algunos nuevos fabricantes, y hoy tenemos aquí un ejemplo buenísimo de pues, innovadores y nuevos fabricantes también de aeronaves que, por ejemplo, han probado Aviation, el Alice, el modelo Alice de Aviation, ya tiene un prototipo que ha volado primer avión 100% eléctrico, con 8 pasajeros, 1.000 y pico euros de carga útil y bueno, preparado para tener más de 250 millas de autonomía, etcétera. O sea, un avión ya prometedor y ya ha volado 8 minutos y a 3.500 pies, pero ha volado. Es solo cuestión de tiempo. En esta línea, y teniendo en cuenta que tenemos aquí pues, asistentes tan interesantes y de empresas tan representativas e interesantes en algo como es la operación aeroportuaria, el equipamiento de aeropuertos, la fabricación de aeronaves y también la fabricación y mantenimiento de motores, yo os quería dar paso a cada uno de vosotros para hablar un poco de cuáles son las iniciativas o cuál es la perspectiva que tenéis sobre esta reducción, sobre este reto que tenemos todos por delante. Warwick, espero que hayas entendido más o menos a través de la traducción lo que digo. Quería darte paso un poco para que nos presentaras vuestra empresa, vuestro proyecto y este impacto. Excellent, thank you. That's the first time I've done that. Well, our product is Airlander, which is a hybrid aircraft. It is a flight-proven new category of aircraft that provides efficient and low-carbon solutions for a variety of roles. Now, we call Airlander a hybrid aircraft because it combines buoyancy from helium, aerodynamic lift, and vectored propulsion. Now, the helium is contained within a pressure-stabilized hull, similar to a non-rigid airship. Now, the hull's geometric shape also allows us to generate aerodynamic lift with forward airspeed, and the vector propulsion is provided by 4 propulsors, the front 2 which can rotate and pitch, and the rear 2 which are ducted and have vectoring vanes which give us low speed and maneuverability. Now the platform can have a maximum payload of 10 tons and can carry 100 passengers. It's a versatile and flexible platform well suited to sustainable aviation and can be used for a variety of roles such as regional mobility, experiential travel, logistics, and communications and surveillance. Now, it's efficient and low carbon and well suited to sustainable aviation. Now, to get some metrics about how it can improve sustainability, consider the baseline Airlander, which has 4 kerosene engines. Now, HAV's modeling
has shown in this baseline configuration that the CO2 emissions are reduced by 75% compared to existing aircraft conducting a similar role. Now, we also have an electric hybrid variant coming as well, which will reduce carbon emissions by 90% compared to existing aircraft conducting similar roles in mobility and logistics. That is an order of magnitude reduction in CO2 emissions. We also have a fully electric variant underway that should be in service from 2030. Impressive. Yeah. Yo sigo hablando español. Muy interesante. Gracias. No sé si has comentado cuáles son vuestros planes, digamos, vuestro timing. ¿Cómo veis el despliegue en la vida real de vuestro proyecto? ¿Es algo que tengáis más o menos planificado? ¿Tenéis un timing concreto de cuándo podría estar disponible esto para el público? Yes, that's a very common question. So our production project should be launched in South Yorkshire in the UK. That's planned to begin this year. The hybrid electric version should be within 3 or 4 years. Our launch airline customer, Air Nostrum, has made a reservation for 10 of these hybrid electric variants to operate on their regional mobility sectors, and will have a 90% reduction, as I've said. So the timing is imminent on the production program. Those other benefits, as we approach completely zero carbon, will come in 2030. Okay. Muy bien, gracias. Magnífica introducción al tema, la verdad. Magnífica introducción al tema y muy motivadora, desde luego. Me gustaría ir un poco con cada uno de vosotros. Si os pediría que presentarais un poco vuestras empresas, vuestra actividad en ellas. TK Elevators, Juan Carlos. ¿Qué hacéis vosotros y cuál es qué vínculo hay en todo lo que hacéis con el medio ambiente y con la reducción de la huella, etcétera? Nosotros somos fabricantes de equipos de asistencia a las aeronaves. Fabricamos fingers para que los pasajeros puedan embarcar y desembarcar. Fabricamos guías de atraque, que si eres piloto sabes perfectamente lo que es, ayudamos a aparcar aviones. Y después integramos equipos auxiliares de asistencia a aeronaves. Integramos equipos de 400 hercios para dar corriente a los aviones, integramos equipos de aire acondicionado para poder servir al avión cuando está parado. Y con estos equipos ya estamos reduciendo las emisiones. No necesitarías ser la unidad auxiliar de potencia para operar y cambiaremos equipos eléctricos. Ajá. El mundo está yendo también a equipos eléctricos en este ambiente y creemos que esta es la dirección correcta para poder reducir emisiones. Ajá. Por nuestra parte, compartimos el objetivo de 2050. Queremos tener emisiones cero de las que nosotros producimos en el 2050 y estamos ya en el camino. Por ejemplo, tenemos una planta de fabricación de fingers aquí en Asturias y nuestra energía ya es enteramente renovable, con lo cual reducimos un montón. O sea que, por ejemplo, aquí en Asturias fabricáis las pasarelas, los fingers. Correcto. Y además lo hacéis con energía completamente renovable. Completamente renovable. Es una nueva manera de contratar energía en la que puedes contratar solo energía que sea renovable y al final pues impactas en el medio ambiente. Muy bien. Equipamiento aeroportuario también por la sostenibilidad. Interesante. Gracias, Juan Carlos. Sí, gracias. Eugenia. Cuento yo un poquito por encima. Pues nosotros somos una empresa de asistencia en tierra a las compañías aéreas, entonces pues no tiene mucho que ver con el tema de la aviación. Es verdad que lo que tú has comentado antes, que las compañías aéreas, los aviones, es lo que más contamina y nosotros pues como empresa de handling podríamos decir, bueno, como dentro de la aviación no contaminamos tanto, podríamos dejarlo ahí y no hacer nada, pero no es el caso. Entonces, cuento así un poquito por encima, lo más corto que pueda, todo lo relacionado con el medio ambiente en Aviapartner. Es una empresa belga. En España estamos solamente desde el 2015, pero desde 1949 empezaron a operar en Bélgica. Estamos en 6 países, desde ayer en 7, que hemos entrado en Ginebra, o sea que nos lo han dado, tenemos un país más. Y todo empezó, el tema del medio ambiente y todo esto, en aproximadamente el 2010, que parece que hace muy poco, porque hace relativamente poco, pero no estaba tan enfocado en el medio ambiente lo que es el tema aeroportuario y todo eso. Y tenemos un presidente pues, que es muy verde, como se suele decir,
El vicepresidente exactamente igual, van en bicicleta a trabajar, todo lo relacionado a eso siempre empieza desde ellos. Entonces es más fácil como que desde el top de todo va bajando toda la información y vamos haciendo pues todo lo que ellos quieren y no va desde abajo hacia arriba, que muchas veces al contrario cuesta más trabajo, porque el que pone el dinero y el que pone todas esas cosas y los medios, si no lo quiere hacer pues no vale. Y entonces eso empezó sobre el 2010, empezamos a certificarnos por ejemplo, en la ISO 14001, que es de medio ambiente, estamos certificados en todas las bases, operamos, si no me acuerdo mal, en 52 aeropuertos, contando comercial y algunos de aviación ejecutiva, y prácticamente al año 2022 todos los equipos que ha estado hablando él, es decir, tenemos 3 tipos de equipos, serían los equipos básicos, como son, por ejemplo, los tractores que llevan las maletas con los remolques al avión, o las cintas con las que meten las maletas en el avión, también, así que piense por encima, las escaleras para los pasajeros. Luego el otro tipo de equipos serían el equipo especial, que serían, por ejemplo, pushback o plataforma. Y luego pues los típicos vehículos que utilizamos todos, que son pues furgonetas y coches para que en el departamento de operaciones lo utilicen para ir al avión y tal. Pues desde los coches, que tenemos un montón que son eléctricos, en Bruselas, si no recuerdo mal, son todos. En Málaga, por ejemplo, empezaron la semana pasada, lo hemos cambiado todo a eléctrico. Y desde el 2022, el 40% ya de todos los vehículos de la red de Avia Partner, la media, en algunas bases el 60%, en otras un poquito menos, la media del 40% son todos ya eléctricos. Nuestro punto límite que hemos puesto, que es un poquito menos que vosotros habéis dicho en general, es 2027 para que el 100% de los vehículos sean o eléctricos o, por ejemplo, como unas escaleras que tenemos que son con placas solares también, que, por ejemplo, están en Sevilla. El 2027, el 100%, para que en el 2030 ya sea total descarbonización por nuestra parte. Y en principio vamos encaminados. Estáis en camino, ¿no? Interesante. Muy bien. Jaime, de ITP, mantenimiento y fabricación y mantenimiento de motores. Coméntanos sobre tu empresa y sobre sus vínculos con la reducción con este reto que todos tenemos. Sí. Bien, ITP significa Industria de Turbopropulsores. Es una empresa española, nació en el año 89. Son de estos ejemplos que hay pocos en España de una buena decisión política cuando España decide entrar en el Eurofighter. Había que hacer el retorno industrial de la parte de motor y decidieron crear la compañía. ¿Vale? Luego ha tenido diferentes compraventas de dueños, pero bueno, somos una empresa fundamentalmente basada en España. Somos 4.700 empleados. Aparte, en España tenemos centros de trabajo en Reino Unido, en México, en Malta, en la India, y nos preocupamos del ciclo de vida completo de un motor de avión, ¿vale? Desde que está el papel en blanco, hay que diseñar uno nuevo, hasta diseñarlo, fabricarlo, el soporte en servicio, mantenimiento, todo, ¿vale? Sostenibilidad. La sostenibilidad, desde el 2015, lo es todo para nosotros, ¿vale? Mi rol como responsable de desarrollo de tecnología, yo tengo que asegurar que la compañía tenga la tecnología necesaria para el futuro. En el 2050 tenemos que llegar a emisiones netas cero de gases de efecto invernadero. Tenemos ese porcentaje de contribución y, además, para llegar al 2050 no vale con que lo hagan unos sectores sí y otros no, sino que tenemos que ir todos, ¿vale? Y entonces la aviación influye. Sí que es cierto que yo creo que, y esto es mi opinión personal, en años pasados ha habido como cierta demonización del transporte aéreo y ha sido exagerado, porque si uno mira el número que tú dabas de un 3% a nivel mundial, bueno, pues es una cifra respetable pero pequeña. Hay otros sectores que tienen muchísimo más influencia en el medio ambiente. No obstante, ahí vamos a por ese reto. Para entender el reto, porque este reto que tenemos encima de la mesa ahora mismo, pensando en el avión, el producto avión, para la aviación comercial, es uno de los grandes retos de la historia de la aviación, ¿vale? Y os voy a intentar transmitir el porqué. Cuando uno mira lo que son los aviones, digamos, actuales, la arquitectura, con 2 motores, turbinas de gas, y te remontas a los primeros, allá los Comet de los años 70,
y tú miras cómo ha ido evolucionando el consumo, que al final es la eficiencia energética de la aeronave, el consumo de combustible, un avión de tecnología actual, un Airbus A350, consume un 20% de ese 100% del Comet. O sea, hay una reducción del 80% de consumo de combustible, lo cual es una reducción tremenda. ¿Y qué nos quiere decir eso? Bueno, nos quiere decir que el modelo de mejora y reducción de combustible, cuando uno lo ve, es asintótico. Es decir, el conseguir reducir más esos consumos cada vez es más difícil, es más complejo, necesitas tecnologías diferentes, con mayor inversión para desarrollarlas. Es un modelo que digamos que se nos está agotando. Tenemos que buscar tecnologías disruptivas y ahí es donde aparece electrificación, aparece el hidrógeno, aparece combustibles sostenibles y al final una de las particularidades que tenemos es que vamos a necesitar casi todas ellas. No va a haber una que sea la solución, sino que al final vamos a necesitar un combinado. Y eso, bueno, predecir el futuro es muy difícil, ¿vale? No tenemos bolas de cristal que nos diga cómo van a ser los aviones que estén volando en el año 2050. Pero sí que tenemos que prepararnos para tener un abanico de posibilidades y luego ver cómo el mercado va evolucionando y van siendo competitivas entre ellas. Entonces, para eso es muy importante pensar en los diferentes segmentos de la aviación comercial. Cuando digo segmentos, lo relacionamos con avión, vamos a pensar en tamaño de avión y el alcance, ¿vale? Y os voy a dar simplemente unos números grandes. Si uno quiere volar en un avión 100% eléctrico, uno tiene que mirar la densidad energética, es decir, cuántos kilovatios hora yo puedo almacenar en mi batería por peso, por kilo, ¿vale? Los números que tenemos cuando uno lo compara con el queroseno es 100 veces peor. Es decir, si tú coges un Boeing 737, el Dash 800, le cambias todo el peso de combustible por baterías, ese avión lo único que puede hacer es despegar y dar la vuelta para aterrizar si puede. Es decir, no es viable. Se queda para aviones pequeños, 10 pasajeros, alcances, decenas, algunas centenas de kilómetros. Y la evolución que hay de las tecnologías de la electricidad avanzará un poquito, pero no es una solución para el año 2050, ¿vale? Sí que es cierto que es un mercado que en el futuro crecerá mucho. Y, de hecho, además, vemos, bueno, estábamos viendo el ejemplo que nos estaba contando Warwick, cómo todo eso se está moviendo y explotará en los próximos años, en esta misma década. Eso lo veremos. Después, la parte de hidrógeno, bueno, Airbus está haciendo una apuesta muy fuerte por el hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuál es la dificultad fundamental que tiene? De nuevo, vamos a mirar otra vez densidad energética y lo que ocupa, ¿vale? El hidrógeno, cuando uno lo quiere llevar en un avión, lo tiene que llevar criogénico, en estado líquido, ¿vale? Eso significa a 250 grados bajo cero. Ocupa 4 veces más que el queroseno. Incluso en esa condición ocupa 4 veces más que el queroseno. ¿Qué significa? No te caben las alas. Tienes que llevarlo en otro sitio. Entonces, tienes que llevarlo en cabina. Necesitas almacenamiento especial, criogénico. Desde el punto de vista de motor, las tecnologías tampoco son muy diferentes. O sea, quemar hidrógeno o quemar otro tipo de combustible, hay diferencias, pero bueno, son cosas fáciles. Pero la arquitectura del avión y los depósitos y la gestión de este hidrógeno líquido en el aeropuerto, cómo lo produces, cómo llegas, eso es un cambio mayor. Y no solo depende del avión, es que dependes de muchas otras cosas. ¿Y cómo produces ese hidrógeno? Con electrolineras, electrolizadores, que son grandes inversiones, que la energía eléctrica para hacer la electrólisis del agua la necesitarás hacer con una energía verde renovable, de nuevo, más inversiones que necesitas. Es decir, al final el hidrógeno es un vector energético que no solo lo utiliza la aviación, sino que hay una apuesta fuerte, pero lleva asociada unas inversiones enormes. O sea, ahí hay miles de millones de euros que en Europa vamos a tener que invertir para hacer que eso sea una realidad. Y eso hay que ver qué se produce, que no tenemos otros efectos
colaterales. Teniendo en cuenta esto tan interesante que comentas y tan bien documentado y tan basado en la experiencia vuestra, ¿qué es lo más realista de cara, y por favor intervenid todos, de cara a ese objetivo 2050? Aproximaciones híbridas, parcialmente eléctricas con hidrógeno, parcialmente de gas de hidrógeno, parcialmente de otras tecnologías completamente distintas. En tu opinión, ¿por dónde caminarán las cosas antes? Sí. A ver, yo creo que la mitad de la solución se llama SAF, Sustainable Aviation Fuel. Es hacer combustibles sintéticos que los generas químicamente a partir de hidrógeno y CO2 que tú capturas de la atmósfera o de productos o de procesos químicos. Entonces, generas un combustible que se comporta de una manera muy similar al queroseno y que, claro, cuando lo quemas en el avión, pues el CO2 que has capturado lo vas a emitir. Entonces, el ciclo neto pues tiene emisiones cero. Esa es la mitad de la solución. La parte híbrido-eléctrica yo creo que también evolucionará y una de las cosas, eso se aplica sobre todo a aviones regionales. Y una de las cosas que es difícil de predecir, pero que yo creo que pasará, es que yo esta mañana he venido de Madrid al aeropuerto de Asturias y he venido en el mismo avión con el que me iría a Londres o con el que me iría a Berlín. Eso va a cambiar. En un avión híbrido igual no me voy a Berlín, pero sí que me muevo dentro de España, en aviones regionales. Y yo creo que esa parte va a cambiar. Interesante. Sí. Has comentado, y además tenemos una oportunidad magnífica aquí, de verlo, la importancia de la colaboración entre los distintos players de lo que es la cadena de valor de la aviación al final, ¿no? Estamos hablando de equipamiento aeroportuario, de servicios aeroportuarios, de diseño de aeronaves y de fabricación de aeronaves, de diseño y de fabricación de motores. ¿Hasta qué punto eso es importante? Por ejemplo, ponías antes el ejemplo, el caso de la reducción radical del consumo y del aumento de la eficiencia de los motores en los últimos tiempos, bueno, en las últimas décadas, ¿no? Pues no sé, desde la revolución del turbofan, por ejemplo, el incorporar el fan en el motor. Ahí hay un ejemplo de un problema quizá de colaboración, o al menos yo lo planteo así, ¿no? Decir, bueno, pues el fan hace el motor más grande, a veces lo cuento a los alumnos, digo, sí, el fan hizo el motor más grande por no rediseñar el avión, hubo que hacer el motor ovalado, e incluso al final con el 7.3 y demás parece que hasta hubo problemas por no haber rediseñado cosas o haber incorporado elementos externos. Quizás huele un poco a la importancia de la colaboración entre los distintos participantes en la cadena, y están todos, desde el aeropuerto y sus servicios hasta la pasarela por la que se accede, hasta el motor y la aeronave. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Veis algún gap en esto o algún reto? Sí que es cierto que durante los últimos años ese esfuerzo de integración en el avión, o sea, lo que es la parte de célula, cabina, fuselaje con el motor, vosotros sabéis que una línea aérea, lo que es el avión, el contrato con el avión y con el motor son separados. O sea, al final cuentan como si fuesen casi dos empresas al mismo nivel. Luego lo que pasa es que existen convenios entre ellos de exclusividad y si tú quieres comprar un Airbus A350, pues tiene que llevar el motor Rolls-Royce, ¿vale? No hay otra. Igual con otros ejemplos. Entonces, ese igual sí que es cierto que en la historia, en el pasado, ha llevado a ciertos comportamientos de evolución, digamos, en paralelo y no tanto buscar conjuntamente un producto mejor. También es cierto que las oportunidades de mejora que cada uno tenía en su producto per se ya eran muy importantes, pero ahora sí que se plantean alternativas en donde está todo más integrado. Es decir, ese caso que tú decías de rediseñar y que el diámetro del fan era tan grande que la toma tenía que ser extraña y plana por debajo, pues hoy en día ya no se produce. O sea, sí que hay una integración mayor y hay algunas de las opciones que se barajan para reducir la resistencia aerodinámica que necesitas integración y trabajar mano a mano lo que nosotros llamamos el motorero con el avionero. Sí, fundamental. Creo que se preguntó ya en la primera mesa o se comentaba, ¿es más cara la sostenibilidad? ¿Es más caro hacer esto? Y si lo es, ¿el modelo de negocio es vigente? ¿Cuadra invertir ahora para tener después? ¿Observáis esto en los casos que conocéis en vuestras empresas? Yo en mi caso, justo lo hablé ayer con Bruselas. Para poder cambiar todos estos vehículos que hemos hablado, claro, los que ya tenemos no valen. En principio, por ejemplo, te hablo de España, que es la empresa más nueva, todos los vehículos que teníamos eran alquilados. Entonces, hemos tenido un tiempo con un contrato, según van acabando, vamos comprándolos. Y ya si los compramos con
pues todos los modelos nuevos que hay, o eso, o autosuficientes como las escaleras con placa o eléctricos. Sí es verdad que, claro, todo eso cuesta muchísimo dinero, pero resulta que, por lo que ellos me han dicho, no tienen ningún problema en buscar inversores que quieran invertir precisamente en eso, en que se mejore lo que es la sostenibilidad y todo eso. No están teniendo ningún tipo de problema. O sea, que si queréis comprar algo que tenga algo que ver, seguro que encontráis un inversor que me ha dicho que la verdad que no están teniendo ningún tipo de problema. Interesante. Sí, yo comparto esa opinión contigo. ¿verdad? Creo que estamos bastante concienciados que el camino es el de la sostenibilidad, que si no nos vamos a cargar el planeta y al final queremos todos contribuir. Y yo creo que estamos jugando todos con las mismas cartas. No sois vosotros los únicos que está equipando los equipos eléctricos, es toda la competencia, con lo cual yo creo que es bastante... Supongo que en el tema de motores y aviones también es igual. Veo a las dos compañías, Boeing y Airbus, haciendo lo mismo, yendo en la misma dirección, con lo cual hay que ir a por ellos, si no... Hablando de barreras. Comment, sorry. I agree. I think we as a sector need to work together. Obviously, our product is only suitable for specific cases. It has versatility, but as I agree, it's only suited for regional mobility. We're not going to be flying transatlantic flights or long-distance flights. It works only for regional mobility. And some of the technical aspects that you have described, the challenges of these hybrid and new technologies for fixed wings, our platform is well suited to incorporate some of those because we can accommodate the mass and volume requirements of these new technologies because we have so much volume to accommodate them. And so, yes, Airlander is a low-carbon solution, but it's only a slice of the aviation sector. We've got to make innovation for other sections of the sector to work together to reach that net zero goal. Ajá. Interesante, interesante. La importancia de la formación. Aquí al final tenemos un montón de gente que nos une la formación. El hostel se dedica a eso. ¿Hasta qué punto en vuestras entidades percibís la importancia de que para los pilotos, para los CCP y para todo el personal que al final participa en la cadena de valor haya una, digamos, concienciación temprana, lo más temprana posible, al principio de la formación? Yo, por ejemplo, pues contacto con los pilotos cuando no saben volar ni se han subido nunca a un avión. Y muchos de ellos, un poco de tiempo después, son pilotos de una aerolínea. En ese momento son una esponja. Igual que los TCPs, que cuando empezáis en las clases, pues es una esponja. ¿Qué oportunidad tenemos con eso? ¿Qué importancia tiene la formación para concienciar, de trabajar permanentemente en la reducción de estos objetivos tan ambiciosos? Te hablo yo. Mira, pues por ejemplo en Aviapartner, dentro de la formación obligatoria, que sí o sí tenemos antes de empezar a trabajar, uno de los cursos se llama concienciación medioambiental directamente, Environmental Awareness, o sea, que es que no. Y es obligatoria para todo el personal, da igual que sea del departamento de rampa, de operaciones, de pasajeros, el que sea. Sí es verdad que muchos de ellos, por ejemplo el departamento de pasajeros, el tema que hemos hablado de equipos, como en general, no tienen mucho que ver, pero sí se hace hincapié en lo que pueden hacer por su parte para mejorar esa mejora ambiental o tal. Tampoco es que puedan hacer mucho más, pero sí personalmente pueden, por ejemplo, nosotros tenemos los suministros que tenemos tanto para clientes como para los empleados, ¿no? Pues que no sea de un solo uso. Imagínate cualquier tontería, una cuchara. Pues que sea siempre, se les enseña que ellos tienen que utilizar todo lo que sea reutilizable. La formación también les explica que, aunque ellos no lo van a hacer, pero bueno, todos los equipos que utilizamos, me refiero a ordenadores, PC, portátil, lo que sea, tienen un determinado tiempo de uso, que para nosotros no es muy largo, normalmente lo vamos actualizando cada cierto tiempo por los diferentes sistemas y tal, y te hablo a lo mejor de 3, 4 años, como mucho 5. Entonces, eso no es inservible para todo el mundo. ¿Qué hacemos? Que hay una empresa que lo borra totalmente y lo reutiliza para otra empresa. ¿Qué más le ponemos en el curso? No sé, por ejemplo, bueno, todo el tema de fugas, de derrames, que tenga algo que ver con medio ambiente, pues que estéis muy concienciados en que si ven que algo gotea o cualquier cosa, que no lo dejen, que avisen en todo momento. Son pequeñas pinceladas de lo que pueden hacer ellos personalmente. Tampoco es mucho, pero sí es verdad que está incluido. Sí, yo creo que es importante también, ¿no?, que haya concienciación por parte de las empresas, a su propio personal. Al final, ¿cómo utilizas una luz en una oficina? Es importante. Nosotros no las tenemos automatizadas, con lo cual somos nosotros los que las entendemos y apagamos. Y sí que nos conciencia en utilizarlas de manera correcta.
Simplemente eso ya ayuda, yo creo. Interesante. A mí me gustaría plantear ahora, en vista de que habéis comentado ambos sobre cómo es el futuro de las aeronaves, os quería pedir un ejercicio de prospectiva. Vamos a imaginar dentro de 20 o 30 años, bueno, más o menos en 2050 o por ahí, independientemente de este reto que hemos puesto de cero balance, digamos, ¿cómo imagináis la aviación? He escuchado que quizá corregidme si me equivoco o matizadlo como queráis, con aviones más customizados o rutas más adaptadas al avión a la aeronave que va a ir ahí para que pueda, digamos, optimizar su capacidad de acuerdo con modelos quizá híbridos o quizá basados en SAF, en combustibles obtenidos de manera adecuada. O sea, vuelos más customizados, quizá otro tipo de aeronaves también operando en cierto tipo de vuelos, quizá con otros servicios aeroportuarios diferentes, quizá con otros equipamientos. ¿Cómo veis que será el mundo dentro de 20 años, cuando nuestros alumnos, por ejemplo, TCP, estén en plena operación, en plena vida laboral y cuando ese compromiso 2050 se cumpla? ¿Qué opináis? Por ejemplo, Warwick, ¿cómo ves tú cómo quieres pensar tú que será el mundo de año 2040 o 2050 y si habrá de estos Airlander por ahí y en qué función? Yes, I certainly think so. Specific to our cases, so regional mobility, perhaps logistics, experiential travel, which is one aspect for us. But at 2050, I really expect sustainable aviation fuel to be having a big contribution and really a suite of new technologies to take the other portion of the sector. But yes, so sorry, the communication is not so good on that. Okay. In the meantime, I will pass to Jaime. Jaime, ¿cómo ves tú hace un poco de perspectiva? Sí. ¿Cómo te imaginas el mundo en 2050 en este ámbito, en lo que es el sector completo? Sí. Bueno, coincido con Warwick. O sea, el 50%, 60% de la solución pasa por los combustibles sintéticos sostenibles. Para el largo alcance no hay otra solución, ¿vale? Luego hay un aspecto, lo que decías de los híbridos, yo creo de ajustar más a la misión de la aeronave, ¿vale? Ajustar más para intentar optimizarla para una misión concreta. No tener un avión que sea capaz de hacer 300 kilómetros y 3.000. A lo mejor hay que buscar tener aeronaves más optimizadas para su misión, ¿vale? Hay una parte también importante que es la navegación aérea, ¿vale? Hay en torno al 8-10% de mejora viene en permitir o tener todos los medios adecuados para que la aeronave vaya por donde es más óptima la ruta, no como está actualmente. Esa es también una parte que no hay que despreciar. Y hay mucha influencia también en la parte de taxi de la aeronave en el aeropuerto, pues eso, que sea eléctrico, o sea, hay también muchos añadidos adicionales que se puede hacer. Interesante, o sea, una especie de configuración más detallada de cada fase. As well, there's not only the aircraft, but the infrastructure. So for Airlander, we don't need to operate from airports. We can operate on any flat surface, be that a green field or even water or sand. So we can operate from a port facility or a greenfield site, which means that we don't have the environmental impact of requiring and building that infrastructure. So in future, we could see Airlander operating between ports, between regional cities, and those regional mobility sites, and having sustainability impacts that are not alone just the aircraft alone, but the whole system. Interesante. Interesante esto de los equipamientos de aeropuerto que me lleva a mi izquierda, precisamente. ¿Cómo os imagináis? ¿Creéis que esto va a ocurrir? ¿Que habrá nuevos tipos de aeropuertos, de campos de vuelo adaptados a nuevos dispositivos voladores que serán bastante diferentes a los que hay? ¿Esto lo tenéis considerado de alguna forma? Sí, nosotros nos adaptamos, somos el siguiente en la cadena, nos adaptamos un poco a lo que hacen los aeropuertos y lo que hacen los fabricantes de aviones. Y sí vemos un futuro, yo creo que más automatizado. Ahora mismo hay un montón de personal que trabaja alrededor de los aviones que creemos que se puede optimizar automatizando tareas y quizás sea nuestro futuro.
Y los servicios adaptándose a ello, entiendo, claro. Claro, yo pensando un poco más allí, si realmente todas las empresas hablan y hacen lo que estamos diciendo y realmente llegamos al 2050, 2030, en el que mejoramos todos, poniendo todo de nuestra parte, quizá hay algo mejor. Es verdad que tal como está ahora mismo, si no hubiéramos empezado a hacer todo esto, yo creo que las generaciones siguientes como que ni podrían casi ni volar porque contaminarían todo un montón y igual llegaría un momento en que dijeran, pues mira, pues como tanto contamina no se puede volar, yo qué sé. Pero lo que sí creo también, en la parte que nos toca a nosotros, que más que los aviones, en tierra y en el aeropuerto, por ejemplo, hay aeropuertos que utilizan todas las energías renovables, por ejemplo, solar o eólica, por ejemplo, en Bruselas, y el aeropuerto lo da y tú entonces lo puedes utilizar. En el caso de España, realmente no tengo toda la información, o sea que no sé si alguno de los aeropuertos que hay ahora mismo tienen ese tipo de energía. En el caso de Málaga, por ejemplo, que estoy yo, ¿no? Entonces, es verdad que AENA, por su parte, también tendría que poner... Interesante. Tendría que poner algo. Bueno, pues vamos construyendo una foto de lo que puede ser el futuro, ¿no? Con aviones adaptados a las rutas, con Eurocontrol haciendo, que me consta que están trabajando mucho en ello, optimizando rutas para no dar rodeos, para mejorar la gestión de los slots, para volar, para estar menos tiempo en el aire al final, organizándolo mejor. Aviones más configurados a las rutas, aviones hechos para cada tipo de viaje, para cada tipo de ruta, nuevos dispositivos distintos a los clásicamente utilizados, quizá nuevos tipos de aeropuertos más sencillos o más adaptados a aeronaves que no necesitan aeropuertos tan complejos, capacidad para adaptarse a esos aeropuertos y quizá esos campos sostenibles. Bueno, nos vamos acercando a ese objetivo. ¿Qué barreras veis o qué barreras habéis percibido en vuestro día a día? No digo necesariamente dentro de vuestra empresa, que sin duda parece que estamos hablando de empresas muy concienciadas, muy motivadas. ¿Cuáles son las barreras? Pueden ser la regulación, la concienciación, quizá la educación general de la sociedad, que todavía no está suficientemente sensible a ello. ¿Se os ocurren barreras en las que habría que trabajar, luchar contra ellas para poder avanzar a este compromiso? Por ejemplo, barreras gubernamentales o regulatorias, Jaime. Sí, a ver, las gubernamentales, yo creo que al final la regulación va a marcar. O sea, todos estos cambios de combustible y emisiones, mencionabas antes Corsia, toda esta parte de emisiones, mercado, tal, ahí la regulación va a tener un impacto bestial. A mí me gustaría hacer una pregunta, porque yo creo que gran parte también es concienciar. Hablamos de sostenibilidad, todos estamos dispuestos que sí. Y uno, por ejemplo, de los ejemplos que yo os decía era el hidrógeno, ¿vale? Antes de lanzar todo esto del hidrógeno se han hecho muchos estudios intentando adivinar si esto es viable, no es viable y el impacto que tiene en el sector, intentar hacer unos números económicos. Entonces, en el 2013-14 había un estudio donde se involucró a toda la cadena de valor del sector y llegaron a una conclusión muy sencilla y es la pregunta que os voy a hacer. Si tenéis que ir a París o a Londres y el billete os cuesta 100 euros actualmente, por ir con una solución sostenible como el hidrógeno, ¿pagaríais 20 euros más o no? ¿Sí? Probablemente sí. Pues al final, esta decisión tan clara que uno mismo como persona dice que sí, cuando se trata de organizaciones y empresas y presupuestos y tal, muchas veces no es un sí tan claro. O sea, al final todo tiene su business case detrás y las justificaciones y allí ya no vale solo, digamos, la creencia de que lo tenemos que hacer por el bien de nuestro planeta, sino que al final luego cada euro cuenta. Sí. Yo soy un firme creyente de la formación. Nosotros tenemos la oportunidad, cada curso, cada generación, tanto a nivel de pilotos, de TCPs, de cualquier participante en la cadena de valor de la aviación, hablando muy en general, de instruirlos con una nueva forma de pensar. Y ahí es donde tenemos la oportunidad. Se tarda tiempo, la gente tiene que ir formándose, y yo creo que ahí hay una oportunidad enorme de concienciación y de bueno, pues asumir esto para que cuando también seas pasajero, seas cliente o seas usuario, también lo apliques. Creo que se ha conseguido mucho en los últimos años, pero es algo que, sin duda, en lo que también deberíamos trabajar. Ahí sí veo que es un indicador difícil, ¿no? que todavía estamos con mucho por hacer.
Bueno, yo no sé si queréis plantear algún tema específico más o podemos pasar si hay alguna pregunta del auditorio. ¿Queréis comentar alguna cosa? No sé si se te oye bien, a lo mejor con un micrófono. Gracias. Buenos días. Con todo lo que acabamos de oír y lo que acaba de usted de comentar, ¿se da por hecho que va a ser más caro volar? Sí, A la pero es que- larga. sí. Cuando uno mira, bueno, sí, la respuesta es sí. Ni lo pienso. Pero a la vez, el desarrollo de tecnología no solo lo utilizas para tecnologías, digamos que la energía sea de origen diferente, sino también tú buscas que la operación sea más barata, ¿vale? Una, digamos, de los trabajos que yo tengo que hacer en el día a día con la administración regional, española, europea y todo es, parece que el modelo de motor turbina de gas normal está agotado y no. Es la única solución que existe para el largo alcance, para los aviones grandes. Y quemes el combustible que quemes, cuanto menos quemes, mejor, ¿vale? Y ahí se necesita esfuerzo. Hay previsiones, cuando hablaba del hidrógeno, por ejemplo, hay previsiones de lo que será el coste, cómo irá evolucionando hasta el 2050. Y ves cómo va bajando, pero siempre se queda por encima del precio actual del queroseno, el actual. Habrá que ver el queroseno cómo va evolucionando también todos los combustibles fósiles a futuro, porque bueno, allí es todavía más difícil la bola de cristal, porque conforme vas agotando reservas de petróleo, a la vez lo que estás haciendo es moverte del petróleo hacia otras cosas, con lo cual la demanda de petróleo debería bajar, pero eso no está claro, ese equilibrio. Y entonces ahí la regulación es donde va a tener un impacto muy grande. Igual que hay aeropuertos en donde las emisiones de ruido, el aeropuerto de Washington por la noche es de los que tienen la regulación más fuerte, y si tu avión no cumple, no te dejan operar. Pues a lo mejor te dicen, si tú no cumples determinado nivel de emisiones, en mi espacio aéreo no entras, o no puedes entrar en estas zonas, ¿sabes? O subirte el precio artificialmente del combustible fósil. O sea, todo eso, hay muchísima regulación por delante que ya veremos cómo va evolucionando. Pero bajar lo que es el coste del combustible no va a bajar. Muchas gracias. I have a comment Ya, on that one. me gustaría extender la pregunta a Warwick. It's very interesting that you mentioned it's not clear-cut between a user picking a flight, but picking a sustainable flight that's slightly more expensive. It's not that clear-cut. So one option for us is, with Airlander, the flying experience is completely different to an airline usually operating. Our cabin is very spacious, so it's more akin to like first-class train travel. We also fly a lot lower and a lot slower, and we have an unpressurized cabin. So the experience by the passenger and the cabin crew will be significantly different. So that means that the passenger may use that experience, that positive experience, to also choose those flights as well. Sí, quiero entender un poco que en la línea de esa configuración cada vez más, digamos, customizada de los vuelos, ante la pregunta ¿será más caro volar? Quizás si considerásemos tecnologías disruptivas, otro nuevo tipo de aeronaves, como comenta Warwick, ahí sí la respuesta puede ser diferente, Warwick. ¿Será más caro volar con vuestra tecnología? ¿Vuestro plan es que uno de los indicadores clave es que va a ser mucho más barato volar con este tipo de aeronaves? So I don't have the actual costs per flight that we have, but I would highlight that the experience is way different. And the passenger will know that they're doing a low-carbon flight. So we expect to be competitive on price, but also offer a new and different experience, and one that will be low carbon. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más, alguna cosa que queráis comentar, por favor. Si no voy equivocada, yo creo que ya los operadores están sometidos a fuertes sanciones si emiten más
emisiones. Sí, al medio ambiente, al medio ambiente de CO2. de lo que está permitido. Sí. Creo que hay fuertes sanciones, o sea, está regularizado ya a nivel de que los operadores cumplan con estas emisiones. Y luego, por otro lado, dígame si eso es cierto o no, y luego, por otro lado, creo que se está incluso valorando el legislar y que se llegue a no utilizar la aviación en vuelos que sean de duración menor a 3 horas, 4 horas, y que se utilicen transportes alternativos al respecto para evitar estas emisiones. No sé si esto ustedes saben algo, se ha oído algo, es cierto o es un fake de los de Te lo anteriores. traslado a la mesa por vuestra opinión. Yo creo que hace poco ha habido, no sé si en Holanda ha habido alguna acción, algún activismo alrededor de bueno, pues buscar, al menos creo que el aeropuerto de Schiphol, poner restricciones a vuelos ejecutivos de menos de cierto número de pasajeros, etcétera. ¿Creéis que es una tendencia? ¿Creéis que es una manera también de luchar contra, bueno, de favorecer ese compromiso? ¿O quizá es un camino equivocado y una calle sin salida lo de querer, bueno, pues prohibir algunos tipos de vuelo de los que se hacen ahora? Y extendiendo tipo de vuelo, o tipo de motor, tipo de avión o tipo de operativa aeroportuaria o de equipamiento. En Francia querían aprobar el que estuviese prohibido para vuelos de menos de 400 kilómetros, que me parece que era el utilizar un avión. Yo creo que allí uno se tiene que echar bien las cuentas, porque tienes que ver qué otros medios de transporte tienes. O sea, tú tienes que dejar que la gente se mueva. Y si yo quiero ir a 300 kilómetros de distancia, ¿cómo voy? ¿Tengo tren o no tengo tren? Si tengo tren, pues probablemente te saldrá bien el tren. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer la infraestructura del tren? Hacer los túneles, todo eso, más las vías, sacar el acero que utilizas para construir la vía. O sea, uno debería echarse las cuentas completas, porque si no, al final se queda como en una visión superficial y no sabes si eso al final es bueno o es malo. Yo creo que, a ver, dentro de lo que estamos hablando del medio ambiente y lo que ha comentado ella del determinado número de pasajeros, que también puede ser, o sea, un avión ejecutivo que lleva 5 pasajeros, contamina también un montón y no sé si igual o la diferencia, el porcentaje no sé si varía mucho con uno grande. Pero como aquí, como todos sabemos, todo lo mueve el dinero, es verdad que para que pongan leyes para todo eso, por mi punto de vista, lo veo súper difícil, porque nosotros que tenemos también un montón de bases con la aviación ejecutiva o con terminal o solamente que simplemente los atendemos, ya os digo yo que mueve mucho dinero y mucha ganancia. Entonces eso también se refleja en lo que gana AENA en el caso de España o lo que ganan no las compañías, porque muchas veces las mismas personas que vuelan son los dueños. Entonces ese gasto ya no lo tienen. Tienen el gasto de lo que cuesta poner el avión allí, el hangar, lo que vale pasar el control del pasajero, de los pilotos, de la azafata que pagan por cada vez que entran y salen. Y eso es un montón de dinero. Entonces, Sí. es verdad que, aunque es verdad que puede ser por cantidad de pasajeros, pero lo veo un poco complicado. Es interesante. Digamos que hasta ahora hemos hablado mucho de, por decirlo así, autorregulación del sector, buscando compromisos, buscando la ICAO, buscando compromisos, buscando cosas que hacer para mejorar ante la sociedad. Y ahora nos vamos encontrando algunas acciones ya de prohibición, punitivas o de control que también empiezan a aparecer, ¿no? Es interesante pensar sobre esto, hasta qué punto el sector podrá por sí mismo salir adelante sin necesidad de esas restricciones, pienso yo, ¿no? Que afectan además a toda la cadena. No sé, pero más preguntas. ¿Alguien que quiera? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bueno, pues, a ver, hasta ahora hemos hablado un poco, por recapitular, que me parece, es que para mí es un privilegio tener tantos, como digo yo, jugadores de una cadena de la que estoy enamorado, que es la de la aviación. Entonces uno tiene aquí de todos, y tener aquí el que hace los motores, como el que diseña aeronaves, como el que trabaja en el aeropuerto, como el que hace los fingers, por ejemplo. Y encima les he preguntado, y por favor también abro al público para que deis vuestra opinión, porque seguro que aquí hay mucha gente imaginativa, cómo va a ser el mundo en 2040 o 2050. Y hemos visto que va a haber aviones más particularizados para las rutas que hacen, mejor control aéreo,
quizá nuevas versiones de aviones, no todos serán aviones grandes, pequeños o helicópteros, sino que habrá otro tipo de dirigibles o aviones con otra tecnología diferente que hagan un vuelo a lo mejor más lento. A lo mejor no hay que preguntar si pagarías 20 euros más o menos, sino si estarías dispuesto a llegar en 4 horas donde ahora llegas en una, no sé. Quizá eso sea el panorama que tengamos no dentro de tanto tiempo y con los nuevos aeropuertos, quizá otro tipo de campos de vuelo mucho más sencillos, quizá menos nodos tan enormes en los aeropuertos que han causado recientemente problemas muy graves, por ejemplo en Schiphol, con un colapso total este verano, y en algunos de España también ha habido, una dependencia tan grande de factores externos y con nuevo equipamiento para los aeropuertos. O sea, tenemos un mapa ya, una especie de foto de lo que puede ser el futuro. ¿Qué opináis? ¿Tenéis los asistentes, algún comentario, alguna pregunta más? Hemos hablado de volar más caro por los combustibles sostenibles. Por otro lado, Warwick nos decía que con su Airlander sería quizá incluso más económico poder volar y habría alternativas interesantes. Pero ¿todos estos cambios a medio plazo creéis que podrían poner en peligro el modelo low cost de aviación? Sorry, could you repeat that? Yes. Decía, para no seguir, y porque mi inglés en público no es tan bueno. En la intimidad un poco más, pero en público. El aumento de los precios por volar en consecuencia del aumento del coste del combustible sostenible puede poner en peligro el modelo low cost de aviación. No, the point I was making was we would be competitive on cost. Okay, I don't have the actual cost values, but our experience, the experience of traveling on Airlander, will be very pleasurable. It'll be a leisurely flight. So I encourage people to look on our website to see what our cabin will look like. For 100 passengers, talking about spacious business-level seating, unpressurized cabin with floor-to-ceiling windows. So imagine flying that over the coastline here. I flew in yesterday, and the countryside is fantastic on the landing approach on a civil jetliner. But on Airlander, you will have that experience for the entire flight. And so, although the cost will be competitive, I think the experience will have a benefit to the passenger. Voy a reformular la pregunta, Warwick. Voy a reformular la pregunta. ¿El Airlander para vuelos quizás regionales en los países y la subida del precio de los combustibles que deben utilizar las compañías tradicionales con modelos de avión tradicionales podrían poner en peligro el modelo low cost tradicional que conocemos hoy en día y que utilizan muchas aerolíneas? Es una pregunta para todos, ¿eh? A mí me gustaría que sí. Tírale un capote. A mí me gustaría claramente que sí que lo pusiesen en peligro, porque tengo las rodillas destrozadas y mido unos 70. No me quiero ni imaginar la gente que mide 2 metros. O sea, sí, me encantaría volar en una cabina que tuviese un sitio agradable, que no me importa la velocidad porque puedo ir trabajando, que pago el mismo precio. Un chollo. Viva el Airlander y viva el futuro. Si fuese así, y lo siento por las aerolíneas de bajo coste, pero... Quizá ahí tiene que haber un cambio de mentalidad. La compañía de más pasajeros en Europa hoy es una compañía low cost y a mucha honra y está muy bien. Estamos hablando de costes mayores. Ese step change, ese cambio es cualitativo. Tiene que haber un cambio de mentalidad, una motivación, algo que haga que a lo mejor esa compañía o todas las compañías o todos los pasajeros decidan dar ese paso. Eso es un reto, desde luego. Yo creo que ese es el reto de 2050, cambiar la mentalidad de la gente. Sorry, I think I understand the question now. The impact on the low-cost model, I'm not sure. I'm not sure how that will impact. It'll depend on how many flights we're doing, what the volumes are like, and obviously the price comparison between us and the competitors on that one. Thank you. Pero al final, si tú miras las líneas aéreas low cost y no low cost, los aviones que utilizas son los mismos. Sí. Bueno, apurarás más la distancia entre filas y tal,
pero es el mismo. O sea, el que sea low cost es que por otras cosas. Eso es importante matizarlo. El concepto low cost no es quitar calidad, no es quitar lo importante, es quitar lo que no es tan importante o lo que es elegible. Y eso no tendría por qué cambiar, evidentemente. Y el motor tiene que ser igual de fiable y el avión tiene que ser igual o más fiable, precisamente porque hay que rentabilizarlo mucho, y el servicio tiene que ser el ajustado al contratado. ¿Por qué no puede sobrevivir el low cost también en un entorno como ese? Yes. I would also want to remark that low-cost airlines is that it's effective and great, but we haven't accounted for the externalities of that flight. Because it has a carbon footprint, and a high one at that, the cost is on the environment and on society as a whole. So it's a low price for the passenger, but there is a cost that is elsewhere, that is not accounted for, that society and all of us and industry will have to pay for down the line through better technologies. Thank you. Entendido. Perdona, Jaime. Sí, una cosa, simplemente para las futuras generaciones, y con permiso de los magníficos profesores que estáis aquí, entrad en Internet, buscar de Airbus los conceptos 0E, ¿vale? De las 3 aeronaves que hay, buscar una que tiene una forma de ala delta y pensad los 90 segundos para evacuar eso. ¿Cómo lo cumples? Porque es un avión que cambia el layout de la arquitectura, es distinta. Y eso tiene un problema en sí mismo que hay que tener imaginación. En estas cosas estamos en 1909, era el año de... Habrá que certificarlo de alguna manera para que se pueda hacer. Si no, nos quedamos sin trabajo muchos. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Me pareció... Hola, en relación con este tema, yo creo que puede haber también una vía abierta para un transporte intermodal, porque a lo mejor puede suplir el coste tan alto que va a tener el usar combustibles sostenibles, el que se puedan utilizar otros medios de transporte, a lo mejor, por ejemplo, en viajes cortos, se pueda utilizar una ida en vuelo y luego la vuelta en un tren, por ejemplo, con infraestructuras que ya están creadas. Entonces, ¿puede ser que esto también favorezca el transporte intermodal? Puede ser, sí. ¿Qué os parece? Sí, a ver, una de las cosas que, sobre todo dentro de Europa, se viene planteando desde hace tiempo es el objetivo que hablaban de puerta a puerta entre cualquier domicilio en Europa que estés en 4 horas. Y eso significa tener una buena conexión de todos los transportes diferentes para poder hacer eso. Yo creo que la parte de movilidad urbana y toda esa parte de aplicaciones eléctricas que estamos viendo te van a acercar. Tu aeropuerto lo vas a tener en la puerta de tu casa, déjame decir, pensando así en grande, ¿no? O sea, todo eso sí que se espera que cambie. Y luego solo matizar que, hombre, que sube el coste del combustible, pero tampoco tanto. O sea, que hemos hablado de subirte 20 euros sobre un billete de 100. O sea, un 20%, no es que pase a costar el triple. Muy bien. No sé si hay alguna última pregunta, porque hemos llegado prácticamente al tiempo. Hay una pregunta más. Sí, hola, buenos días. Desde Lufthansa queríamos comentaros que el tema sostenibilidad no es un proyecto, no es un concepto, es una actitud. Y está claro que efectivamente todos los actores en la cadena del transporte tenemos que intervenir. No es solo cuestión de aviación sostenible, de combustible de aviación sostenible, es también un proyecto importante y, como bien respondiendo también un poquito al comentario anterior, la intermodalidad, por ejemplo, es una realidad ya. En Alemania sabéis que todo el tema de sostenibilidad se va un pelín por delante y hay acuerdo con el gobierno alemán ya desde operativo desde hace unos cuantos meses y, por ejemplo, trayectos inferiores a 200 kilómetros ya no se vuelan. Lufthansa tiene un acuerdo con ferrocarriles alemanes. Sería maravilloso que pudiéramos llegar en España también, en España y a nivel mundial, a algo así. Entonces, simplemente que efectivamente, como bien habéis apuntado en repetidas ocasiones durante la intervención, el transporte de personas une culturas y economías. Y eso es fundamental. El largo recorrido, de momento, tendrá que seguir operando con la aviación tradicional, con todos los nuevos métodos en los que se está trabajando e investigando,
pero efectivamente todos los actores en la cadena tenemos que intervenir. Y la intermodalidad es un pilar fundamental que esperemos se extienda a todo el sector aéreo. Entre todos tenemos que conseguir que esta parte, o sea, que la sostenibilidad impregne nuestra actitud general. Hablabais también antes, por ejemplo, de precio, incremento de billetes. Efectivamente, la investigación que se está llevando a cabo para el tema del combustible de aviación sostenible, el famoso SAF, es cara. Es cara y no solo los proveedores aéreos, o sea, no solo los fabricantes, sino también, en el caso nuestro, se ha creado el Lufthansa Clean Tech Hub, es un laboratorio de investigación científica. Se están probando todo tipo de alternativas, al combustible fósil tradicional. Se están probando todo tipo de metodologías nuevas. El tema, hablábamos antes de aeropuertos, ¿no? Los backtracks en Frankfurt son eléctricos. Han empezado a electrificarse hace unas semanas, con lo cual en breve será todo eléctrico, pero al final es una cuestión de mentalización. Volviendo al tema, y ya acabo con esto, con el tema del incremento de los billetes, es muy curioso cómo quizá a nivel empresarial, y sin duda forzado por la legislación, está costando un poquito más. Sin embargo, a nivel individual, nosotros hace unos meses ofrecimos a nuestros pasajeros que compran billetes directamente en nuestra web la opción de adicionalmente comprar la compensación de su billete. Y la respuesta ha sido increíble. Todo lo que está costando avanzar un poquito más a nivel empresarial, a nivel individual, se ha dado un salto de gigante. Por eso digo que al final es una cuestión de mentalización de todos para conseguir efectivamente ese transporte más sostenible, dado que tenemos que seguir viajando. El mundo tiene que continuar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una cuestión de actitud y de integración y de colaboración entre los distintos participantes en la cadena y de la sociedad en general y de los que forman a la sociedad y de los que forman a los profesionales y los que crean la actitud también en el consumidor. Sin duda. Pues ha llegado el momento de concluir. Hemos cubierto el tiempo. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Thank you so much, Warwick. Yo he aprendido un montón de cosas, así que gracias. Un aplauso, por favor. Gracias a vosotros. Gracias. Muy bien.